En las afueras de la Ciudad de México, rodeada por los canales de Xochimilco, se encontraba una isla envuelta en un oscuro misterio, la Isla de las Muñecas. Los lugareños siempre hablaban en voz baja sobre ese lugar, advirtiendo a quienes pasaban por los alrededores que no se acercaran después del atardecer. Se decía que las muñecas colgadas en los árboles no eran solo simples juguetes abandonados, sino guardianes de algo mucho más siniestro. La historia de la isla había sido olvidada por muchos, pero aquellos que sabían la verdad no se atrevían a contarla completa, como si temieran despertar algo dormido. El silencio, el aire húmedo y el sonido del agua chocando contra las raíces de los árboles envolvía la isla en una atmósfera inquietante. Sara, una joven periodista apasionada por las leyendas urbanas, escuchó hablar de la Isla de las Muñecas y decidió que era perfecta para su próximo reportaje. Fascinada por lo desconocido, convenció a dos amigos, Carlos y Julia, para que la acompañaran en una excursión nocturna a la isla. Llegaron al pequeño embarcadero con una lancha alquilada, y el cielo, que ya estaba nublado, oscurecía rápidamente. El bote avanzaba lentamente por los canales. Los sonidos de los grillos y el agua rompiendo contra los costados de la barca eran lo único que se escuchaba. Julia, nerviosa, preguntó, ¿estamos seguros de que esto es buena idea? Carlos, que siempre era escéptico, respondió con una sonrisa, son solo muñecas viejas colgadas en los árboles. Nada que temer, pero Sara permanecía en silencio, con los ojos fijos en la isla que comenzaba a aparecer a lo lejos. Las siluetas de cientos de muñecas se hacían visibles, colgadas de las ramas como si estuvieran observando. Algunas no tenían ojos, otras estaban rotas, pero todas parecían estar en una posición grotesca de vigilancia. Cuando desembarcaron, un viento helado sopló entre los árboles, moviendo suavemente las muñecas. Julia se estremeció, pero intentó mantener la compostura. A medida que caminaban por los estrechos senderos de la isla, el aire se hacía cada vez más denso, como si algo invisible los estuviera acechando. Sara sacaba fotos, pero notaba que cada imagen que tomaba salía borrosa. No importaba cuántas veces lo intentara, algo en la atmósfera interfería con sus fotos. Esto es raro, murmuró Sara, mirando la pantalla de su cámara. Mientras seguían avanzando, Carlos encontró una muñeca particularmente extraña colgada de una cuerda. Su vestido estaba sucio y desgarrado, y su rostro estaba manchado como si hubiera llorado lágrimas de barro. Carlos, burlándose, la descolgó y dijo, quizás ella sea la guardiana de la isla. En ese momento, un fuerte ruido resonó desde los árboles, como si algo hubiera caído al suelo. Los tres se voltearon bruscamente. No vieron nada, pero el sonido continuaba, una especie de crujido inquietante que parecía rodearlos. ¿Escucharon eso?, preguntó Julia, su voz temblorosa. No es nada, probablemente solo un animal, respondió Carlos, aunque su tono mostraba menos seguridad. Pero Sara sintió que algo estaba mal. El silencio después del ruido era aún más aterrador. Las muñecas, ahora quietas de nuevo, parecían estar mirando directamente hacia ellos. Unas horas antes, las muñecas eran solo objetos inanimados, pero ahora parecían tener vida propia. De repente, una de las muñecas en el árbol más cercano cayó al suelo sin que nadie la tocara. Julia gritó, y Carlos, quien intentaba mantener la calma, dio un paso hacia atrás. «Ya basta de esto», exclamó, su voz nerviosa. «Volvamos al bote, esto ya no es divertido». Sin embargo, cuando giraron para regresar, el camino parecía haber desaparecido. No podían ver el bote ni el sendero por donde habían llegado. La niebla se había asentado rápidamente, cubriendo todo a su alrededor. El pánico se apoderó de Julia, y Sara también comenzaba a sentir que algo mucho más oscuro estaba en juego. «Esto no es normal», dijo Sara, con un nudo en el estómago. Entonces lo escucharon, una risa suave, como la de una niña pequeña. Provenía de todas partes y de ninguna a la vez.
Las muñecas en los árboles parecían moverse ligeramente, sus cabezas inclinándose hacia ellos. El corazón de Sara latía con fuerza mientras trataba de comprender lo que estaba ocurriendo. Carlos, que siempre había sido el escéptico, ya no estaba tan seguro. Esto tiene que ser una broma. Alguien nos está jugando una mala pasada, pero Sara sabía que no era una broma. Algo maligno estaba presente en la isla, algo que no les permitiría irse tan fácilmente. En su investigación, Sara había leído que la leyenda decía que el cuidador original de la isla, Don Julián, había comenzado a colgar muñecas después de que encontrara el cadáver de una niña ahogada en el canal. Desde entonces, había afirmado que el espíritu de la niña lo perseguía, y que las muñecas eran su forma de apaciguarla. Pero lo que no sabían era que las muñecas no solo apaciguaban a la niña, sino que también atrapaban otras almas, haciéndolas parte de la isla para siempre. Mientras los tres intentaban encontrar una salida, vieron una sombra que se movía entre los árboles. Era una figura pequeña, como la de una niña, pero su risa era cruel, como si se burlara de ellos. La temperatura bajó repentinamente, y una voz susurrante llenó el aire: «Ustedes, nunca se irán». Desesperados, corrieron por los senderos tratando de encontrar el bote, pero cuanto más corrían, más profundo parecían adentrarse en la isla. Las muñecas ahora caían al suelo una tras otra, como si algo invisible las empujara. Finalmente, llegaron a un claro, donde el bote aún estaba, pero algo lo rodeaba. Las mismas muñecas. Estaban dispuestas en un círculo perfecto alrededor del bote, como si lo estuvieran protegiendo. Carlos intentó apartarlas, pero las muñecas no se movían. Eran como una barrera impasable. La risa de la niña se hizo más fuerte, y en un último intento de escapar, Sara gritó: «Dejen que nos vayamos». La figura de la niña apareció detrás de las muñecas. Su rostro estaba pálido, su vestido mojado y sus ojos vacíos. Pero en lugar de atacarlos, simplemente sonrió. «Ustedes ya son parte de la isla», dijo, antes de desaparecer entre la niebla. Días después, la lancha fue encontrada vacía en los canales de Xochimilco, sin rastro de Sara, Carlos o Julia. Las muñecas seguían colgadas en los árboles, pero los lugareños notaron que ahora había 3 nuevas muñecas en la isla. Nadie sabía de dónde habían venido, pero sus caras parecían familiares. Nadie volvió a mencionar la isla de las muñecas. Pero algunos, los más valientes, afirmaban que si escuchabas con atención, podías oír el susurro de una niña y el eco de las risas perdidas.